vector peso de ese segmento. Ajá. No es lo mismo peso que masa. Yo me subo a la báscula y digo, peso 70 kilogramos. Qué gorda estoy, ¿no? No peso 70 kilogramos. Tengo una masa de 70 kilogramos. Mi peso es 70 multiplicado por la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México, es 9.79 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 7 por 70 por 9.79 me dice cuánto peso. Y la unidad son newtons, es una unidad de fuerza. Los vectores o las fuerzas son vectores. Y eso que parte del centro de masa al centro de la Tierra es un vector fuerza, es el peso de ese segmento. ¿Ok? Y en esa ilustración chiquitita del segmento muslo hay un montón de información que nos cuantifica. Al menos nos cuantifica la postura del muslo en un momento dado. ¿Ok? Bueno, los segmentos corporales se tienen que localizar a partir de puntos anatómicos específicos. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde es el brazo? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde es el muslo? ¿De dónde a dónde es el tronco? ¿De dónde a dónde? ¿No? Entonces hay puntos anatómicos específicos que en una ilustración de huesos, de superficie, anatomía de superficie, se ve el contorno del cuerpo y por dónde está el codo, ¿no? Por dónde está el punto que representa el eje de rotación del codo en una vista frontal. ¿Okay? Entonces hay que saber dónde están los ejes de rotación. Una cosa que también es indispensable saber es que los ejes de rotación de cualquier unión articular se van modificando conforme se mueve, conforme hay movimiento. El eje de rotación del codo, ¿no? Este no es tan complejo, está en un instante está en un lado, pero en el siguiente instante está en otro lado. O sea que va variando conforme se va moviendo. Algo muy de llamar la atención es en la rodilla. Conforme voy extendiendo o voy flexionando la rodilla, el eje de rotación está en un lado y extiende, se cambió para otro lado y extiende. Son ejes de rotación instantáneos, se le llama, porque van cambiando de localización gracias a la anatomía de la articulación, de la articulación. ¿Okay? Estaba en la ilustración pasada de rojo las partes izquierdas, de azul las partes derechas de los segmentos. Ángulos entre segmentos. Lo que normalmente se mide en un movimiento es cómo varía la amplitud de los ángulos entre segmentos. Ángulos aparentes entre la cabeza, el tronco, brazo derecho, tronco, brazo izquierdo, muslo derecho, pierna derecha, y otros ángulos como entre los dos brazos, el ángulo aparente dependiendo de la proyección que se esté analizando, o entre los dos muslos. ¿Hay algún tipo de estandarización para medir los ángulos? Se mide a partir, si es una proyección en un plano, a partir del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta encontrar el segmento. Se coloca el 0 del sistema de ejes de referencia en el punto proximal del segmento. ¿Cuál es el punto proximal del segmento pierna? ¿Cuál es el punto proximal del segmento pierna? ¿Cuál es el punto proximal? La pierna está delimitada por la rodilla y el tobillo. ¿Cuál es el punto proximal? La rodilla. El punto proximal siempre es lo que está cerca del corazón. Entonces, la rodilla es el punto proximal del segmento pierna. Okay, entonces se coloca, si voy a medir el ángulo de la pierna, coloco un sistema de cartesianos en el punto proximal, ¿no? Y del eje X, en sentido contrario a las manecillas del reloj, llego a la pierna y sé cuántos grados tiene su inclinación. Ok, a través de la historia se han generado muchos instrumentos de medición.
Estoy hablando de la historia, pero realmente la historia es muy reciente, de 1700, 1800 para acá, empezando con fotografías, algún tipo de medición de fuerzas con plataformas de fuerza muy rudimentarias, actualmente muy sofisticadas, cosas como electromiógrafos para conocer la intensidad de la contracción muscular. Los electromiógrafos son sensores que se ponen a nivel de piel, alambrados o inalámbricos ya actualmente, que van a una computadora e indirectamente se conoce con voltajes o amperajes, indican si la contracción es mucha o poca. Algo que es muy difícil de medir es la fuerza, es muy difícil de medir. Entonces el electromiógrafo da algún tipo de indicación de cuánta fuerza, las plataformas de fuerza, ¿no?, que se utilizan para medir, por ejemplo, la fuerza de miembros inferiores en los saltos, ¿no? Cuando alguien salta sobre una plataforma de fuerza, la plataforma es un conjunto de sensores que identifican fuerzas en X, en Y y en Z, ¿no? Como saltó hacia la fuerza. Y a partir de cuestiones visuales como la fotografía, hay cámaras, desde las cámaras de video, y que anteriormente la filmación, ¿no?, era muy cara, por supuesto, filmar y luego revelar y darse cuenta que está todo mal y volver a filmar. Actualmente el video afortunadamente no es el caso, pero se han desarrollado cámaras de video de muchos cuadros por segundo. Tanto el cine, ¿no?, la filmación, como el video son cuadros por segundo. El ojo es muy malo, es un instrumento muy malo para ver movimiento, entonces con 25 cuadros por segundo en el cine ya vemos que todo se mueve, ¿verdad? Y son 25 cuadros. Y en el video son 30 cuadros. Actualmente el High Definition son 60 cuadros, que era lo mismo de 30, solamente que el 30 estaban interlazados y ahora los separaron, ¿no? Vemos más, pero vemos más 60 cuadros. Hay cámaras de video de 1000 cuadros por segundo para estudiar movimientos dentro de la química, por ejemplo, el movimiento browniano, de cómo se distribuyen las partículas de gas, por qué se mueven para acá y por qué se mueven para acá. Entonces se graban cosas así, con muchos cuadros, y analizar cada cuadro, 1000 cuadros. Entonces, bueno, también se han desarrollado cámaras de rayos infrarrojos, como esa que está del lado derecho, que no propiamente graban, porque no hay nada visual, sino son señales que son a partir de foquitos, como de la imagen del lado izquierdo, de una persona que está llena de bolitas, que es lo que actualmente se usa mucho y que tiende a desaparecer, porque colocar las bolitas esas en un individuo, pues te pasas una hora y el individuo se vuelve loco ahí esperando que le pongas cosas, para poder identificar movimientos, rotaciones, que son lo más complicado, rotaciones longitudinales, ¿no?, hacer supinación, pronación, este tipo de cosas, cómo medirlas solamente con este tipo de instrumentos. Y obviamente se ha desarrollado un montón de software, ¿no? Actualmente hay software gratuito para hacer análisis de movimiento. O sea, ustedes se meten a la compu y ponen movement analysis, ¿no?, y entonces viene ahí, y como muchos software actualmente viene uno gratuito para enganchar y luego puedas comprar, es más sofisticado, o te lo dan a prueba 30 días o cosas así. Ok, entonces esas son algunas cosas, algunos instrumentos. Hay acelerómetros también, hay goniómetros. Goniómetros son los que miden ángulos entre segmentos, que antes eran algo muy sencillo, ¿no?, un pivote y dos líneas rectas, ¿no?, con un compás, poniéndolos. Actualmente hay computarizados y sofisticados en 3 dimensiones. El video, que es un recurso muy barato, con el video se pueden hacer muchas cosas, y lo que vamos a ver a continuación es cosas que se hacen con video. Entonces, esto es una secuencia de un elemento técnico del deporte más antiguo del mundo, que se llama ulama
cadera, que tiene más de 3000 años de estar vivo. El individuo se aproxima cuando ve que viene la pelota, va hacia el piso, se apoya en el piso, hace una especie de columpio, golpea la pelota con la cadera y después se incorpora para prepararse para una siguiente intervención. Lo que acabo de narrar son 3 partes del movimiento. El movimiento, el elemento técnico, consta de 3 fases: la de preparación, que se aproxima; la principal, que es que golpea; y la de recuperación, que se pone de pie. El elemento técnico se llama, según su propio dicho, golpe abajo, es al ras del piso. En el ulama de cadera hay 3 diferentes elementos técnicos: el de al ras del piso, el del salto y el de los pies sobre el piso. Estas secuencias son 2 cámaras, una desde la parte del frente y otra desde la parte de atrás, que están tomando los mismos instantes. O sea, hay varios instantes. Con esto se puede obtener, por ejemplo, no se ve muy bien a lo mejor la gráfica de arriba, que es el desplazamiento del centro de masa en el movimiento del golpeo a la pelota con la cadera en un salto. El centro de masa, como dijimos, es el centro de equilibrio, y en muchas especialidades deportivas hay instantes donde el sujeto está comprometido con el equilibrio, tiende a caerse y a veces es forzado, o sea, el elemento técnico a realizar lo fuerza a perder el equilibrio. La habilidad del deportista es de no caerse, y muchas veces el perder el equilibrio es para poder realizar la tarea motora que se requiere. Una secuencia de golpe abajo de la parte frontal y la parte trasera, con la representación del cuerpo en 14 segmentos. Las líneas azules son la parte derecha, las líneas rojas la parte izquierda de los segmentos, amarillo el tronco, negro la cabeza. El gráfico que está abajo es el desplazamiento del centro de masa en los 3 diferentes elementos técnicos: al ras del piso, con salto y con los pies sobre el piso. Ulama de cadera. ¿Quién practica ulama de cadera? La pelota de caucho de poco menos de 4 kilos, ¿no? 4 kilos, que la suelta uno así y bota. El caucho no existía en Europa antes de la conquista. Entonces el origen, la pelota es redonda, ¿no? El origen del fútbol, por ejemplo, claro, los ingleses presumen que ellos son los creadores del fútbol, pero el ulama tiene 300 años, no, 3000 años. El origen del fútbol. Bueno, vamos a hablar, el ejemplo más amplio que voy a presentarles es sobre la carrera de los 400 metros en el atletismo femenino. La pista donde se corre los 400 metros en el atletismo tiene 2 curvas. El radio de las curvas es de 36.5 metros y el recorrido en las curvas es de 231 metros con 22 centímetros, y las rectas es de 168. O sea que las rectas, el recorrido en rectas es menor que el recorrido en curvas. Eso es muy importante, porque muchas veces alguien que, si ustedes alguna vez van aquí a la pista a ver a algunos corredores practicar, están corriendo la recta. ¿Por qué corren en recta si la mayor parte de la competencia es en curva, verdad? Otra cosa que hay que decir es que en los 400 metros los atletas, los participantes, necesariamente necesitan ir sobre su carril, no pueden invadir otro carril, necesitan respetar su carril. Y como la salida es en curva, o sea, el arranque de la competencia es en curva,
Cada competidor compite en una carrera diferente, eso es cierto. Los competidores de afuera tienen una curva menor que los competidores de dentro, ¿no? De los carriles centrales. Hay algunas ventajas y algunas desventajas. Los corredores de la parte de afuera no ven el inicio de los competidores contrarios, de sus contrincantes, porque están adelantados para compensar la vuelta. Entonces, pues esa es una desventaja, porque no sabes, ¿no? Para la táctica de la competencia no sabes cómo van los demás. Pero la ventaja es que es menos forzada la curva. O sea, hay cosas así. Ok, las preguntas pueden ser unas como estas, ¿no? ¿Cómo se corre en la sección de la recta? La longitud y frecuencia de paso. ¿Cómo se corre en la sección de la curva? La simetría y conexión de movimientos. ¿Cómo se corre en la salida? La inclinación del tronco, la cabeza, el desplazamiento del centro de masa. El inicio, la carrera es en un block de salida que se le llama, ¿no? Los individuos están flexionados al piso. Ok, el objetivo, calcular el valor de los parámetros de la cinemática angular de los individuos durante la carrera de los 400 metros. Conocer el rendimiento de las atletas, conocer el estilo individual de la técnica, generar información útil al entrenador con el propósito de proveer retroalimentación que motive evolución y mejore en el rendimiento de las atletas. En el deporte, no así en otros movimientos de la vida cotidiana, aunque quizá debiera, lo importante es el rendimiento, la economía del movimiento, ¿no? O sea, gastar menos energía para obtener mejores resultados y obtener los mejores resultados en todo caso. Y aquí la carrera depende del individuo que corre, depende de características como longitud de muslo, longitud de pierna, ¿no? La amplitud que le pueda dar en el ángulo entre piernas, entre los dos, perdón, no entre piernas, entre los dos muslos, ¿no? A la hora de hacer un avance y lograr alcanzar mayor longitud al frente, y el impulso de pie que está en contacto con el piso. El braceo también es muy importante en las competencias de velocidad. Los que corren bracean para ayudarse y se ayudan rotando el tronco, permitiendo que la cadera y por lo tanto el muslo pueda ir más arriba. Hay algunas posiciones que son determinantes en el ciclo de la carrera, como la toma en el piso, en el suelo. En el momento que el piso toca, perdón, el atleta toca con el pie el piso, el suelo, con el talón, ¿no? Podemos decir que pueden, o sea, se conviene, en la mayoría de los casos, que inicia del lado derecho. ¿Por qué? Porque inicia del lado derecho el ciclo. Entonces toca el talón del pie derecho el piso, luego hay una postura donde el pie derecho está plano sobre el piso y el cuerpo está cargado sobre ese pie, está apoyado sobre ese pie plano. Luego se desprende el pie del piso, del suelo, con un impulso, los dedos impulsan al frente, y luego hay un instante donde el individuo está suspendido gracias al impulso sin tocar el piso, sin tocar el suelo. Estas 4 instantes, 4 posturas se repiten del lado izquierdo. Eso es el ciclo de carrera. Ok, lo que se hizo en este trabajo es analizar en 3 diferentes lugares de la pista de 400 metros. Uno es la salida de la curva, de la segunda curva, en el punto que es tangencial medio de la salida. Se hizo un análisis con 3 cámaras. Otro estudio, que fue primero, el estudio de la proyección sagital, con 2 cámaras no simultáneas, unas se tomaron con una cámara, otras se tomaron con otra cámara, la que dice C4. Y por último, el arranque, que es también tangencial a la primera curva.
ese se hizo un estudio que no está terminado, por cierto, con 2 cámaras. Entonces la curva, la recta y el arranque. De la primera parte, que es el ciclo de carrera en proyección sagital, se identificaron las posturas de varias corredoras. Esto se hizo en el Comité Olímpico, allí en la avenida Conscripto, junto a la defensa, con el profesor Raúl Barreda, entrenador de las corredoras. Se analizaron 30 personas en su ciclo de carrera, identificando las posturas que son determinantes. No todas las personas eran del sexo femenino, así es que aquí nada más están las del sexo femenino. Y se hizo la representación de 14 segmentos de las posturas. Empezando aquí, por ejemplo, con el vuelo del impulso derecho, el desprendimiento del pie derecho, el pie plano derecho, la toma del piso o del suelo del lado derecho y abajo del lado izquierdo. Entonces, una de las tareas que tenía el entrenador era de identificar algunos supuestos errores para poder corregir posturas. Entonces, aquí vamos a ver una secuencia de que todos están haciendo lo mismo, pero diferente. Ustedes lo ven, todos están haciendo lo mismo, pero cada quien tiene una distribución diferente. ¿Ok? De esas posturas, medir los ángulos entre segmentos, los ángulos o la amplitud de las uniones articulares, la inclinación del tronco como antepenúltimo, y el ángulo entre muslos y el ángulo entre brazos, aparente en la proyección sagital. Los datos que están aquí son las medias con desviación estándar en grados, del lado derecho y del lado izquierdo. En la tablita de abajo están los tiempos medios del ciclo de la carrera, la distancia que se recorrió media del ciclo de carrera, los pasos en el ciclo de carrera, no en el ciclo de carrera, los pasos por segundo, perdón, que son velocidades, y la velocidad promedio de las personas que participan. En esta tabla de acá, el porcentaje en tiempo de las posturas, cuánto tiempo está en el soporte inicial, cuánto en el soporte final, cuánto en el impulso, cuánto en el aterrizaje, cuánto en el paso derecho total, cuánto en el paso izquierdo total, cuánto en todo el ciclo de carrera. Y esta gráfica que está abajo muestra el desplazamiento de cada una de desplazamiento angular de cada una de las uniones articulares. Y se puede ver en la parte central, donde se unen donde parece que están todas las líneas juntas. Esto describe algo de la coordinación de los movimientos. Pues habría que analizar para cada atleta. Aquí están separadas las líneas verticales. La primera dice DEDER, entonces desprendimiento derecho, vuelo derecho, toque izquierdo, ¿no? el impulso del lado izquierdo, etc. Para localizar en los instantes cómo estaban todos los segmentos, todas las uniones articulares. Para identificar fallas, para identificar simetría o no, si hay algunas extremidades conectadas. Eso quiere decir si hay no solamente coordinación, sino por ejemplo que el ángulo se amplíe al mismo tiempo, por ejemplo, entre piernas y entre brazos, ¿no? En el braceo y en la zancada. Comparar ejecución. Entonces, igualmente, cada sujeto tiene sus propias curvas. Y habría que leer, habría que identificar, analizar. Bueno, los resultados muestran que los movimientos ejecutados por las atletas pueden considerarse simétricos en la recta. Los tiempos, longitudes y frecuencias de paso y porcentajes están dentro de los rangos reportados. O sea, hay muchísimos trabajos hechos en carrera en velocidad. Bueno, los rangos están, los valores están. Era importante porque a partir del video no había otro recurso más que el video. Los otros valores calculados, aun cuando no se encuentran dentro de rangos publicados, son referencia en el seguimiento del entrenamiento de los atletas. O sea, de los atletas participantes no todos eran de super alto rendimiento,
pero habría que hacer un seguimiento, y esta es parte de la idea de hacer un seguimiento, ¿no? Ver cómo se van desarrollando en el entrenamiento. El entrenador, al repetir el procedimiento en las sesiones de entrenamiento, tiene un nivel similar de precisión, y si se tiene cuidado de instalar la misma cámara a la misma distancia, esto es, se tendrá una referencia de comparación confiable. Ok, esto no es perfectamente preciso, pero se puede hacer un seguimiento de atletas a partir de una metodología como esta. Cómo va evolucionando en un ciclo olímpico, por ejemplo. Cómo va evolucionando en un macrociclo anual. A ver, fallas de técnica. Ok, la curva. En la carrera de la curva participaron diferentes atletas, son 4, con estas características. Las fuerzas centrípetas en la curva generan asimetrías entre el desplazamiento de los miembros inferiores, no solamente miembros inferiores, también miembros superiores. Existe inclinación en el tronco y en la cabeza, como se puede ver. La velocidad decrece al entrar a la curva debido a la drástica reducción de la longitud de paso. O sea, al momento que entran a la curva hay una reducción de paso. ¿De cuál creen que sea el paso que se reduce? El que está interno, ¿no? El que está pegado a la curva. Lo que se ve en este diagrama es interesante porque las fotos de arriba son equivalentes a las fotos de abajo, y las de abajo son el inicio del ciclo y las de arriba son el final del ciclo. Y la atleta pareciera estar en la misma postura, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Nadie contesta. Ya se pusieron. Está muy aburrida la clase. Bueno. Ok, aquí están las atletas participantes. Es un ciclo, lo que acabamos de ver es un ciclo de carrera para cada una en el mismo punto. O sea, la cámara está fija, entonces en el mismo punto cada una hizo un ciclo de carrera, que es lo que se va a analizar. La inclinación de la cabeza y tronco se miden en 3 dimensiones de una manera diferente. Son 3 los ángulos que dicen de la inclinación de un segmento. En este caso la mayor inclinación es del ángulo beta, que es el ángulo que va en relación al eje Y, que es el del fondo. El eje X es el de progresión, el eje Z es el de abajo para arriba, y el Y es el del fondo, o sea que la inclinación de la cabeza. Estas son las gráficas de los ángulos entre segmentos, y se pueden ver algunas como la primera de acá arriba o esta de acá, en que cada quien está haciendo cosas diferentes. Hay otras como esta donde se ven que las 4 están haciendo más o menos cosas semejantes, ¿no? Pero en realidad lo que sucede, lo que se comprobó, es que cada quien corre como puede. En esta proyección frontal de cada una de ellas se localiza el centro de masa y se hace una unión, se une con una línea punteada, en este caso, al punto de apoyo en ese instante. El ángulo de todas de esa línea es aproximadamente 75 grados, o sea, es consistente para todas. Si podemos ver la inclinación del tronco de todas, la primera tiene la menos inclinación del tronco, pero la mayor inclinación de la cabeza en otro sentido. O sea, está inclinada el tronco en un sentido, pero la cabeza está inclinada hacia el otro lado. Para equilibrar. Esta persona es Ana Guevara. Es bien diferente porque inclusive, no sé por qué, pero el apoyo es de su miembro derecho y las otras son del izquierdo. Algo dice la inclinación de la cabeza. Los resultados muestran que existen diferencias importantes entre los desplazamientos angulares de las 4 atletas. Los resultados indican que no hay simetría ni conexión entre los movimientos derechos e izquierdos. Los gráficos y la estadística muestran que la inclinación del tronco y de la cabeza son el factor que origina el comportamiento asimétrico, por supuesto. Entonces, bueno, no hay, al menos en el grupo que entrenaba Raúl Varela, ninguna estandarización de cómo correr la curva.
cosa que a mí me pareció grave porque la mayor parte de la competencia es en curva, habría que saber cómo correr la curva, ¿no? Ok, correr el arranque. En la ilustración de arriba donde se ve la pista se ve con una marca donde se ponen los bloques de cada uno de los corredores o corredoras en cada uno de los carriles, y ahí se puede ver la distancia que hay entre cada una de ellas o cada uno de ellos en la salida. Se utilizaban 2 cámaras, son 5 atletas mujeres.